4, 3, 2, 1. Muy buenas tardes de nuevo, ya estamos por aquí una vez más en este webinar que hemos titulado Sin Rastro. Parece más un nombre de una serie de Hollywood que de un webinar que vamos a hablar sobre una industria muy potente en nuestro país y que estoy segurísimo que va a ser muy importante para ti. Antes que nada quiero darte la bienvenida porque realmente estamos en unas semanas que salimos de la semana de Pascua. Estoy segurísimo que te ha pasado por la cabeza que tienes que llamar a ese cliente que dices voy a llamarlo porque quiero venderle cosas, quiero estar allí con él, pero estoy también seguro que has dicho, bueno, es que es una semana complicada, venimos de una semana de Pascua, ya lo llamaré la semana que viene. De hecho, te quiero decir una cosa y es que tu competencia no se está esperando a la semana que viene, sí que lo está haciendo ya. Tanto para conseguir clientes nuevos como para tus clientes propios, que también va detrás de ellos y que también creo que es muy importante que aprendas lo máximo en este webinar para que también puedas defenderte frente a tu competencia. La primera parte la vamos a dividir en 4 grandes bloques, en los que en el primer bloque vamos a hablar de lo que es una diferencia crucial, que para mí es lo que es la limpieza y qué es la desinfección. Luego vamos a hablar también de la clasificación de productos, de qué tipos de productos tenemos dentro de la industria alimentaria, qué productos podemos utilizar, los tipos de desinfectantes que existen también en el mercado y luego los sistemas que se utilizan para tanto la dilución como dosificación de los productos de limpieza dentro de esta industria alimentaria, ¿de acuerdo? Pues vamos a pasar al primer punto. Quiero haceros una pregunta antes de empezar y me gustaría que me definierais lo que es esta palabra. Una palabra que hemos escuchado muchísimas veces, pero que realmente muy pocos conocen cuál sería su definición. Realmente, cuando hablamos de limpieza, lo único que estamos haciendo es coger la suciedad que tenemos en un lugar y trasladarla a otro lugar diferente. El segundo término sería también desinfectar. Es un término también muy importante que conozcáis cuál es su definición, ya que muchas veces utilizamos esta palabra sin que realmente estemos haciendo lo que significa. Cuando hablamos de desinfección estamos hablando no de eliminar el 100% de todos los patógenos que puede haber en una superficie, porque esto tiene otro nombre diferente. Estamos hablando de que eliminamos el 99,99% de los patógenos de una superficie. Cuando hablamos de esterilización, que sería una palabra diferente, que no es la desinfección, sí que estaríamos hablando de una completa eliminación de seres patógenos. ¿Esto quiere decir que cuando desinfecto pueden quedar rastros de algunos patógenos? Sí o no. También es verdad que es posible que eliminemos el 100% de los seres patógenos o seres que realmente pueden afectarnos a la salud, pero que realmente pues no alcanzan esos niveles en los cuales nos pueden afectar, ¿no? Entonces, tenemos estas dos palabras muy importantes en las cuales tenéis que saber diferenciar cuál de las dos tenéis que utilizar en cada momento. Hay productos que simplemente se utilizan para lo que es la limpieza, hay productos que se utilizan para la desinfección y luego hay productos que están unidos en los cuales tenemos limpiadores y desinfectantes 2 en 1. ¿Qué nos aportan este tipo de productos? Pues nos aportan que realmente podemos reducir muchísimo la cantidad de producto que estamos utilizando y también nos ayudan muchísimo sobre todo a reducir tiempos en la hora de la limpieza. Los tiempos en este tipo de industria son fundamentales. Pensar que paralizar una planta durante 2 horas significa que son 2 horas menos de producción que tiene cualquier empresa y, lógicamente, al tener menos producción, los costes salariales, por ejemplo,
tiene un aumento, los costes de producción aumentarían, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que tengamos claro cuáles serían estos tres tipos de productos que estamos hablando: solo los que limpian, solo los que desinfectan y los productos que son dos en uno, ¿no? Que limpian y desinfectan a la vez. Es muy importante también que cuando hablemos con esa propiedad de decir, oye, este producto que tenemos encima de la mesa es para, voy a hablar más un poco en profundidad, es un desinfectante de condiciones limpias o es un desinfectante de condiciones sucias. También es importante saberlo, ya que muchas veces este tipo de información se pierde en las etiquetas. Más adelante lo veréis conforme están formadas este tipo de etiquetado, pero se pierden ahí dentro, y mucha de nuestra competencia lo que utiliza es esta herramienta, es decir, no te preocupes que el mío es un desinfectante igual que el que te están vendiendo, pero realmente tenemos que profundizar un poquito más ya. ¿Y qué tipo de desinfectante es? Se puede utilizar cuando una bancada, por ejemplo, tiene restos de suciedad antes de aplicar el desinfectante, o primero debería de limpiar y luego aplicar el producto que me están intentando vender. Pues eso ya es profundizar mucho en lo que es el tipo de producto que tenemos y el tipo de producto que realmente queremos conocer, ¿no? Después tenemos, si avanzamos un poquito, los tipos de desinfectantes que hay. Veréis en el mercado que hay muchísimos tipos de desinfectantes de muchas clases, de muchos principios activos, de muchos tipos de aplicaciones, y realmente no podemos verlos todos aquí en una hora primero porque sería bastante aburrido por nuestra parte tener que presentaros todo este tipo de materias primas que existen. De hecho, están clasificadas y las regula el Ministerio de Sanidad directamente. Ellos son los que autorizan o no a que un producto sea desinfectante o no sea desinfectante. No es algo que las empresas podamos decidir y que podamos decirte, pues este producto sí que es desinfectante, sino que tiene un proceso, como después veréis cuál serían los trámites que hay que seguir para que un producto llegue a ser un desinfectante. Entonces también os quería decir que dentro de los desinfectantes tenemos que tener en cuenta estos 4 puntos que veis ahora en pantalla. Son puntos muy importantes y que hay que seguir siempre al pie de la letra. No sirve que cualquier producto lo apliquemos encima de cualquier superficie para poder limpiar y desinfectar y que no sigamos las instrucciones que nos recomiendan, o que realmente ya no es una recomendación, sino que es una exigencia para que el resultado que estamos buscando a nivel de desinfección sea el óptimo. Lo primero, y que todo el mundo, y entiendo al final que dentro de la industria tan potente como es la industria alimentaria, no lo llegan a utilizar o no están tan de acuerdo en llegar a utilizar estos tiempos, aunque en algunos sitios sí que lo tienen en cuenta, pero es el tiempo de contacto. El tiempo de contacto es crucial para que el producto actúe de manera efectiva frente a lo que queremos actuar realmente, ¿no? Pues tenemos varios patógenos, como pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser muchos tipos de seres patógenos que realmente son los que luego afectarían negativamente a nuestra salud. Los tiempos de contacto son especialmente, debe de ser algo que realmente tenemos que tener muy en cuenta. Cuando nosotros proponemos cualquier producto que sea desinfectante, siempre se intenta que el tiempo de contacto sea el mínimo posible para que sea lo más efectivo. Pero realmente muchas veces pues, tenemos que seguir las instrucciones que nos dicen desde el Ministerio de Sanidad, con las pruebas previas que se han hecho de cada producto en un laboratorio autorizado, en los que determinan los tiempos que hay que seguir, y luego lo que vendría en el segundo punto, lo que es la concentración. También a nivel de marketing, a nivel de ventas, es muy importante el mirar la concentración necesaria para que un producto sea desinfectante o no. Cuando hablamos de concentración, esto quiere decir que hay productos que solamente son desinfectantes si se utilizan al 100%, y hay productos que son desinfectantes si se utilizan al 0,6%, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo dos productos tan distintos, aquí ya es mucha habilidad comercial lo que tienes que tener a la hora de poder presentar un precio final al cliente, decirle, oye, está muy bien que ese producto te cueste un 50% menos que el que yo te estoy presentando,
pero realmente tienes que utilizar casi el 100% más de lo que puedes utilizar con el mío. Entonces, cuando llegamos a estos puntos, os vais a dar cuenta que es mucho más sencillo y tendrás mucha más penetración, vamos a decir, dentro de este tipo de industria cuando realmente conoces estos tipos de desinfectantes que hay en el mercado. De hecho, os sorprenderíais porque hay muchísima cantidad de desinfectantes que la gente compra y no sabe a qué concentración debe de utilizarlos, sino que simplemente los utiliza a ojo o de forma que utilizan la parte de producto que consideran ellos para hacer una buena limpieza y se olvidan un poco de la parte de desinfección. La temperatura también es una parte muy importante a tener en cuenta, que sería el tercero de los puntos que quería deciros o las cosas que hay dentro de los desinfectantes, y también es la temperatura de aplicación. La temperatura, los seres patógenos, sin meterme mucho en este tipo de cosas, pero bueno, tienen una temperatura en la que su reproducción es mucho más efectiva, ¿no? Que es al final las temperaturas ambientes entre 20 hasta 35 grados aproximadamente. Es una temperatura a la que este tipo, por ejemplo, las bacterias, proliferan muchísimo más rápido. Entonces, la temperatura de trabajo, el desinfectante, también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Tenemos que saber a qué temperatura debemos aplicar un producto. Si ese producto, por ejemplo, estoy en una cámara frigorífica o en un congelador, realmente va a tener efectividad a menos 15 grados. Debemos de tener también precaución en ese tipo de desinfectantes para saber si lo estamos haciendo correctamente o no. Todas estas cositas son las que tenéis que tener en cuenta cuando vayáis a un tipo de empresa. Por ejemplo, os digo, si vais a una empresa panificadora, que ellos fabrican el pan, lo congelan y entonces pues esos congeladores deben de desinfectarlos también, aparte de limpiarlos. ¿Los desinfectantes que están utilizando realmente son aptos para trabajar a esas temperaturas? ¿O a esas temperaturas inhiben lo que sería el principio activo y no son funcionales? Pues todas estas cositas son las que yo me apuntaría y diría, y cuando fuera a visitar este tipo de empresas es lo que les preguntaría realmente. Preguntaría qué tipo de producto están utilizando y investigaría en profundidad, ya que dentro de la página web del Ministerio de Sanidad tienes acceso a todos los biocidas y prácticamente aparecen muchos de los compuestos o las dosificaciones a las que hay que trabajar. Y luego lo que hablábamos antes de si un producto lo utilizamos para superficies limpias o superficies sucias. Cuando hablamos de superficies limpias, quiere decir que ya hemos actuado en esa superficie, limpiando y quitando pues, la parte de suciedad que tenía encima antes de desinfectar. Si utilizamos un desinfectante que es para superficies limpias, no podemos utilizarlo encima de una suciedad donde haya grasa, por ejemplo. ¿Por qué no se puede utilizar? Pues porque este desinfectante está preparado para actuar en condiciones limpias. Cuando está actuando en condiciones sucias, lo que le pasa a este desinfectante es que se desactiva. No llegaría a hacer la función de eliminar todas las bacterias que, por ejemplo, queremos eliminar. Es muy importante también que esto lo miréis en el etiquetado, suele aparecer, de hecho debe de aparecer si es un producto desinfectante o no, pero tenéis que tenerlo muy en cuenta cuando vayáis a ver este tipo de productos en cualquier industria alimentaria. En industria alimentaria hay de muchos tipos, podemos ver desde industrias alimentarias pequeñitas, que podría ser perfectamente la cocina de un restaurante, incluso la cocina de tu propia casa. También podríamos hablar de empresas muchísimo más grandes, como puede ser cualquiera que te venga ahora a la cabeza, ¿no? que están en las grandes superficies y que realmente son las que controlan un poco este sector, ¿no? Pero te recomendaría que no fueras a pensar en estas grandes todavía, porque siempre te recomiendo que vayamos de menos a más, ¿no? Entonces ya tienes mucho trabajo para poder hacer, si te dedicas bastante más a la parte de hostelería, en la cual entran muchos más factores como es el lavado automático, limpieza de mobiliario, todo este tipo de limpiezas, pero dentro de la cocina funciona muy similar a cómo funcionaría la industria alimentaria. En cualquier sitio donde se preparen alimentos que luego vayan a ser consumidos por humanos o también por animales, realmente nos afecta esta legislación y tenemos que tener en cuenta los tipos de productos que vamos a utilizar en este tipo de lugares. ¿De acuerdo?
Vamos a avanzar y quería hablaros de lo que es la clasificación de los productos, ¿no? Productos en el mercado hay miles, pero os voy a resumir todos esos miles de productos en solamente 3. Vamos a tener productos que van a ser alcalinos o básicos, que se dice también en la parte química. Tenemos productos neutros y tenemos productos ácidos. Cada uno de estos productos tiene una función diferente y se suelen utilizar los 3 productos dentro de este tipo de industrias. Productos, vamos a ver una cosa que es importante y creo que es una foto que podéis ver de forma muy visual, que estaríamos hablando del pH, ¿no? El pH simplemente es una regla que tenemos, una escala, en la que va desde el 0 hasta el 14. El 0 serían los productos más ácidos, en la parte central, que sería 8, 7, 6 aproximadamente, estaría el neutro, y luego llegaríamos hasta un número 14, ¿vale? Esta escala nos permite diferenciar o saber en qué punto estaría un producto. ¿Por qué necesitamos saber en qué punto de la escala está un producto? Porque en función de la limpieza que vayamos a hacer, de la materia que vayamos a eliminar, necesitamos saber dónde está posicionado en el pH en esa escala. ¿Por qué os digo esto? Porque realmente vamos a quitarnos un poco de la mente la cantidad de suciedades que pueden haber, ¿no? Pero lo vamos a resumir, os lo voy a resumir muy fácil, en el que solamente tenemos 2 tipos de suciedades. Hay alguna más, pero en este momento solo nos interesan estas 2. Voy a deciros luego una tercera, un extra, pero que nos vamos a fijar primero en estas 2 suciedades, que son las suciedades de materia inorgánica. Para daros una pista de qué es, por ejemplo, materia inorgánica, es todo aquello que nosotros, vamos a decir, no nos comeríamos. Materia orgánica puede ser el óxido, el sarro, la cal, todo este tipo de residuos que suelen generarse pues, dentro de la industria alimentaria, pues por el traspaso de agua, por la oxidación de alguna máquina, todo este tipo de materia inorgánica la limpiaríamos solamente con los productos ácidos. Es muy importante saber esto porque muchas veces os encontraréis que, oye, que tengo aquí un poquito de óxido, ¿con qué lo quito? Y muchas veces los vendedores alguna vez me llaman y, oye, ¿con qué quito el óxido? Realmente tenemos muchos productos que a lo mejor están un poquito más enfocados en eso, pero el producto que vamos a utilizar para quitar este tipo de suciedades siempre va a ser ácido. Siempre. Nunca vamos a poder quitar óxido con un producto alcalino. Va a ser imposible. ¿Por qué a veces sí que lo hacemos y se va? Porque realmente no está funcionando el producto en sí, lo que está funcionando es la fricción que tú estás haciendo para quitar esta suciedad. Si tú quitas un óxido, por ejemplo, con un desengrasante alcalino y le das con un estropajo de hierro, pues lógicamente lo vas a quitar, pero no porque el desengrasante ha hecho su función, sino porque tú, gracias a la fricción, has sido capaz de eliminar esa parte de óxido que quedaba más en la parte externa de la superficie. Y luego tenemos otro tipo de suciedades, que son las suciedades orgánicas. Suciedad orgánica es toda aquella que viene de alimentos que hemos consumido, que vamos a consumir, pero que realmente no nos harían daño a la salud, como por ejemplo la cal, el sarro o los alimentos que hemos hablado antes. Esto es para que podáis diferenciar. Es muy a grandes rasgos, no es al 100% así, pero son de estos 2 tipos de suciedades las principales que os podéis encontrar. Entonces tenemos suciedades inorgánicas que se quitarían con los productos ácidos y la suciedad orgánica que se quitaría con los productos alcalinos. Me diréis, vale, ¿y qué hacemos con los productos neutros? ¿Para qué sirven? Los productos neutros se utilizan también para las limpiezas de materia orgánica normalmente, pero siempre suelen ser productos que no son tan agresivos y que realmente los vamos a utilizar más, pues por ejemplo, como un detergente manual o productos de una baja alcalinidad cuando la superficie que vamos a tratar pues no permite esta alcalinidad, como por ejemplo una superficie de aluminio. Una superficie de aluminio que son metales blandos, una de zinc, una metal blando,
no admitiría ni un producto que fuera muy alcalino ni un producto que fuera muy ácido, entonces necesitamos utilizar un producto más neutro para que no nos dañe esas superficies. Entonces, haciendo un pequeño resumen de esta diapositiva que estamos viendo, sería que tenemos materia inorgánica que podemos quitar con productos ácidos, materia orgánica que podemos quitar con productos alcalinos, y para las superficies que no son que son metales blandos normalmente, tenemos los productos de un pH más neutro, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva que tenía preparada para vosotros, y es hablaros un poco de todo lo que son los sistemas de limpieza en la industria alimentaria. La industria alimentaria, ya os he dicho que hay de muchos tamaños, que puede ser desde una cocina muy pequeñita de un restaurante hasta megafactorías en las cuales necesitan procesos de limpieza totalmente diferentes. Hay sistemas que nosotros utilizamos que lo que hacen es facilitar el trabajo a todos aquellos operarios y dosificar o diluir, dos palabras diferentes. Diluir es cuando cogemos un producto y el mismo equipo nos lo mezcla con agua para tener una dosificación o una dilución final, o un dosificador que lo que hace es aplicar producto directamente a un envase o a una botella con agua que ya tengamos preparada, o cualquier tipo de recipiente que tengamos, ¿vale? Entonces tenemos varios tipos de sistemas. Os quería hablar simplemente, voy a pasar muy rápido por encima de este tipo de sistemas, ya que serían sistemas que utilizamos con nuestro sistema Ecovac System, que lo que hacen es un sistema cerrado que directamente desde el producto nos saldría ya una botella con el coste al uso. Entiendo ya que si eres cliente de Cleantech lo habrás visto muchas veces, sabrás cómo funciona. Y después, hablando ya un poco de la parte más técnica de lo que serían equipos o sistemas dentro de la industria de limpieza, tenemos que hablar también más profundamente de equipos ya de media presión, que son equipos que lo que tienen es una manguera específica para la industria alimentaria. También hay que tenerlo en cuenta, no todo vale, no vale ir a cualquier centro de bricolaje y coger una manguera de jardín y con esto no serviría, sino que tienen que ser equipos que realmente están testados y sirven para esta industria alimentaria y que realmente no van a dejar ningún contaminante ni van a dejar rastro de nada, ¿no? Este tipo de equipos son equipos que trabajan con agua de la red directamente, no tienen una presión muy alta, sino simplemente la presión que tengas en el lugar donde lo instales, y también hace esa función de mezclar lo que es el producto con el agua, de forma que puedes aplicar de una forma mucho más rápida y puedes hacer una limpieza en mucho menor tiempo. También el mismo equipo automáticamente lo que puedes hacer es que solamente tenga agua, de forma que puedes aclarar también todas las superficies de una forma mucho más rápida, sin utilizar bayetas, papel, ningún tipo que pueda generar un contaminante luego en una superficie. Después tenemos equipos ya mucho más sofisticados que podéis encontrar si buscáis muy fácil, que son ya los satélites. Los satélites simplemente es una central en la cual tenemos el producto con una bomba de presión y nos genera una presión mucho mayor, llegando incluso a 20 bares de presión, los cuales en industrias sobre todo un poquito más grande es muy ventajoso, ya que ayuda mucho esta misma presión a que hagamos esa parte de fricción de encima de las suciedades, de forma que también avanzas mucho más rápido en la limpieza. Incluso muchas veces son máquinas muy grandes y que necesitas de este tipo de equipos. Ya os digo que lo normal es utilizar diluidores más pequeñitos, en los cuales la gente se rellena su botella, su recipiente y ya posteriormente los utiliza, pero que sepáis que existen muchos otros tipos de productos y sobre todo de sistemas, ¿no? Y bueno, llegados a este punto, quería deciros que hoy os he dicho al principio que nos acompaña una persona muy importante, que realmente es un placer que lo podamos tener aquí, que podamos aprender de él. Una persona que lleva muchísimo tiempo dedicándose a esto y que realmente conoce muy bien lo que es el sector de la industria alimentaria,
que conoce muy bien lo que son los desinfectantes, que ha desarrollado muchísimos desinfectantes a lo largo de su carrera y que simplemente yo por mi parte ya me despido hoy, continúa mi compañero, ahora él mismo hará la presentación y nada, espero que en el próximo mes nos volvamos a ver, tienes mi contacto, tienes mi email, cualquier cosa que necesitas te puedo ayudar, estamos en contacto y muchísimas gracias por haberme visto este ratito, un abrazo, nos vemos. Hola, hola a todos y a todas. Pues bueno, soy Xavi Monzó, el responsable del Departamento Técnico y Regulatory de Cleantech. Ya os ha avanzado, Rafa, un poco mi background, los años que llevo en el sector. Ha sido un poquito exagerado diciendo que es un placer tenerme, pero bueno, muchos años de experiencia y trabajando también de la mano con Rafa y los demás compañeros en Cleantech. Yo vengo a hablaros de la segunda parte de la industria alimentaria y os vengo a hablar principalmente de 4 cosas. 1. Cómo saber cuál es la actividad de un biocida, saber qué es un biocida, qué lo diferencia de un desinfectante, o si es lo mismo o no es lo mismo. Cuando vamos a ver a un cliente, cómo saber defender nuestro producto frente a lo que tiene el cliente, otras opciones que pueda tener. Luego vamos a ver la diferencia entre qué es un producto para industria alimentaria, un producto que no es para industria alimentaria, qué es un conservante de superficies, que es un concepto que en nuestro sector aún no está muy utilizado, y luego daremos unas breves pinceladas de lo que sería una buena praxis, unas buenas prácticas para utilizar desinfectantes en la industria alimentaria y que consigamos lo que al final se busca con el uso de los biocidas, que es prevenir ese crecimiento de microorganismos que puedan crear un problema en este tipo de industrias, que puedan resultar en una alarma y que lleve a la paralización de la planta y, como bien decía Rafa antes, todo esto repercuta en un coste sobre la compañía. Entonces, vamos a por estos 20 minutitos en los cuales vamos a dar estas pinceladas para que tengáis todos estos argumentos para abrir estos nuevos clientes que son muy buenos y muy potenciales. ¿Vale? La primera es, ¿cómo identificamos la actividad de un biocida? Por ejemplo, si vamos a la etiqueta de un producto, podemos ver que es activo frente a bacterias, o fungicida, o viricida, y nos ponen unos números de normas que cumple este producto, pero en realidad a nosotros pues nos suena un poco, vamos a decir, un poco a chino, ¿verdad? Lo vemos todo ahí en la etiqueta, pero no sabemos en cierta manera esto que, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Rafa ya no lo avanzaba antes, todo esto sale porque hay unos laboratorios homologados a los cuales las empresas fabricantes como nosotros le enviamos nuestra propuesta de producto y ellos nos dicen, tiene usted razón, utilizando los componentes que utilizan este producto, presenta actividad frente a bacterias, frente a fungis, frente a virus, frente a ciertos tipos de bacterias específicas que luego os adelantaré, que tenemos en uno de nuestros productos, ¿vale? ¿Y cómo le presento esto a mi cliente? Pues si vamos a la etiqueta, correcto, y vemos dónde buscarlo. En la parte de modo y descripción podemos ver, como en el ejemplo que aparece ahora en pantalla, pues por ejemplo, el CF120 es un producto desengrasante, desinfectante, que presenta actividad frente a bacterias y, como bien ha dicho Rafa, la frase que a continuación va es la que tenemos que saber y dominar. Al 5% con un tiempo de contacto de 5 minutos. ¿Vale? Es importante saber que tenemos que diluir el producto al 5%. ¿Vale? Porque esto nos va a ayudar a defender nuestro producto frente al cliente. Si nuestro producto tiene un coste X al 5% y el de mi competencia es al 15% un poco más barato, al uso nosotros somos mucho más competitivos que nuestra competencia. Al igual que el tiempo. También es muy importante y en ocasiones se nos olvida, para que este producto presente este poder desinfectante, en este caso frente a bacterias o fungis o virus o un tipo de bacteria específica, lo tenemos que dejar actuar ciertos minutos. Si nosotros únicamente tenemos que dejar actuar 5 minutos y la otra alternativa que tiene nuestro cliente o potencial cliente tiene que dejarlo 15, 20 minutos, tenemos ahí otro argumento para defender nuestro producto frente al de nuestra competencia. Pero sabemos que en el mercado podemos encontrar productos que pone higienizante, desinfectante, pero ¿cómo sabemos si el producto que vamos a ofertar o que nuestro cliente tiene sobre la mesa es o no un desinfectante? Pues lo que tenemos que buscar es lo que se llama el código de registro biocida, ¿vale?
que lo tenemos ahora en pantalla, y el código de registro biocida es lo que nos aparece aquí. ¿Qué estructura tiene este código de registro? Al final, el código de registro presenta la siguiente estructura. Presenta 2 dígitos delante, que son los de el año de registro o de renovación de registro. En este caso, el ejemplo que hemos puesto es 25, ¿vale? Del año 2025. Y luego tiene unas cifras, unos números, tal que el 20, 40, 90, que estos nos van a definir la actividad de nuestro producto, ¿vale? Por ejemplo, el 20 es actividad bactericida. Nos está diciendo que nuestro producto es activo frente a bacterias, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ese producto ha pasado los estudios que determina el Ministerio de Sanidad y es activo frente a bacterias. El número 40 nos dice que es un producto fungicida, que presenta actividad frente a fungis y esporas, ¿vale? Y el número 90 nos dice que es un producto viricida, ¿vale? Viricida de virus, ¿vale? Virus, COVID-19, muy importante, ¿vale? En los últimos años lo tuvimos muy presente, ¿vale? Pues estos dígitos son los que, cuando tengamos un producto biocida delante, desinfectante, ya sea el nuestro o el que nuestro cliente pueda tener, le podemos decir y argumentar para qué uso o qué actividad presenta este biocida. Y luego el registro presenta un código de 5 dígitos, en este caso los hemos puesto como X, ¿vale? Genérico, que son el identificador de producto, ¿vale? Esos 5 dígitos son únicos para cada uno de los biocidas que existen en el registro del Ministerio de Sanidad. ¿De acuerdo? Y esta es la manera en la que tenemos y en la que podemos saber si un producto es biocida o no es biocida, qué tipo de actividad presenta. Como bien hemos hablado antes y decía Rafa, es importante adentrarse en la etiqueta y ver a qué concentraciones y tiempos es. En ocasiones, algunos productos no tienen esa información, pues le podemos solicitar a nuestro proveedor o podemos ir a la página del Ministerio de Sanidad donde está el registro biocida y ver la resolución. Y en esa resolución aparece las concentraciones, el tiempo y si es un producto para aplicar sobre superficies limpias o superficies sucias. En el caso del ejemplo que hemos puesto nuestro, el Clean Food 120 es un producto para superficies sucias, lo que es un producto, como ha dicho bien nuestro compañero antes, de doble efecto. Limpia y desinfecta en un solo paso, ¿de acuerdo? Lo que también lo hace muy atractivo de cara a nuestros clientes. Luego, cuando estamos hablando de productos biocidas, nos viene a la mente el por qué hay un producto biocida desinfectante que puedo utilizar en industria alimentaria y otros que no, ¿vale? Dentro de los tipos de biocidas, en los desinfectantes, tenemos los productos tipo TP2 y los tipos TP4. Los TP2 son los desinfectantes para superficies generales. ¿A qué nos referimos con superficies generales? Zonas comunes de un hotel, vestuarios de un polideportivo, limpiezas de los hangares de un aeropuerto, de las zonas de recepción de unos centros comerciales, ¿vale? Es la limpieza de superficies donde nunca va a haber contacto de alimentos. Es muy importante. Y luego los productos TP4 son los que sí que están testados para poder utilizarse en industria alimentaria, en superficies donde en algún momento se va a manipular alimento, como podría ser un obrador de una fábrica en la cual hacen pan o hacen pasteles, ¿vale? Esa zona donde se van a manipular alimentos es donde tenemos que utilizar un producto TP4. Y ahora os lanzo la siguiente pregunta. ¿Podemos utilizar, o por qué no es lo mismo usar un TP2 que un TP4 en una cocina industrial? Pues lo que nos diferencia a un TP2, a un producto TP2, si lo enfrentamos a un TP4, lo que los diferencia es que el TP2 no va a dejar residuos sobre esa superficie una vez lo utilicemos, ¿vale? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque así estaremos evitando contaminaciones cruzadas del producto que vaya a pasar por encima y futuros problemas cuando se consuman esos productos. Entonces la pregunta es,
¿puedo utilizar productos TP2 en una zona de TP4, es decir, en industria alimentaria? No, no podemos porque esos productos no están testados de que no dejen residuos sobre la superficie. Y ahora podríamos lanzar la pregunta al revés. ¿Podemos utilizar productos TP4 en zonas de TP2? Sí, sí que podemos. ¿Por qué? Porque los TP4 son productos más restringidos, ¿vale? Tienen que cumplir unos requisitos mayores que los TP2. Por tanto, para limpiezas de zonas comunes o de zonas, como hemos dicho antes, un gimnasio y demás, sí que podríamos utilizar un producto TP4 en una zona de producto, digamos, de uso ambiental. ¿De acuerdo? Y hasta aquí un poco la puesta en escena de lo que son los biocidas y los tipos de desinfectantes, ¿vale? Los TP2 y los TP4, que son los tipos de producto biocida que estamos más acostumbrados. En Cleantech, que siempre vamos un poquito más allá, estamos introduciendo otro tipo de biocidas, los biocidas TP7 y TP9, ¿vale? Que se agrupan dentro del grupo de los conservantes, ¿vale? El grupo 3 de biocidas, que son los conservantes. ¿Y por qué? Pues bueno, son productos, en el caso de los tipos TP7, que son conservantes para películas. ¿Qué significa esto de las películas? Como bien decía nuestro compañero Rafa al principio, el webinar significaba sin rastro, pero no va de películas, pero un poquito sí. ¿Qué significa esto de las películas? Para evitar crecimientos sobre superficies. Imaginaros las mesas de un bar por el que pasa mucha gente, al final la gente se apoya, habla, cae saliva, restos de comida y ahí podría crecer alguna cosita. Y ese bar o restaurante no tiene el pase tan continuado entre clientes, ¿vale? Imaginaros una cadena de comida rápida. Entonces, utilizando este tipo de productos, los TP7, al limpiarlos lo que estamos haciendo es crear una película protectora sobre la mesa que nos da una protección de 7 días o de 50 pasadas de bayeta, lo que nos está asegurando a tener esa desinfección durante mucho tiempo, ¿vale? A prolongar en el tiempo la desinfección de estas superficies, ¿vale? Unos ejemplos de estos productos sería el S777, que es un producto en base a alcohol que evapora muy rápido y que sirve para limpiar, para desinfectar la superficie y crear esa película protectora. O otro que nos serviría también es el S360, que es un producto que limpia y aparte crea esa película protectora sobre la superficie, ¿de acuerdo? Que nos ayudaría pues a dar esa protección y encima nos da un argumento de venta de cara a nuestro cliente muy bueno porque le estamos dando ese valor añadido al producto de protección de la superficie. Y luego, como bien os decía, tenemos los productos TP9, que son conservantes para materiales. ¿Qué es esto de conservantes para materiales? Pues es el ejemplo de la ropa, ¿vale? Este producto nosotros lo tenemos dentro de nuestra familia Clean Laundry System y tenemos un detergente y un suavizante que lo que hacen es proteger la ropa. Y la pregunta es, pero Xavi, ¿qué es esto de proteger la ropa? Pues al aplicar estos productos durante el proceso de lavado, lo que hacemos es desinfectarlos y además estamos protegiéndolos durante 5 días del crecimiento de cualquier microorganismo o ácaro, ¿vale? Protegiendo así al usuario que está utilizando dicho producto. Por ejemplo, si nos vamos al caso de una residencia de mayores, donde la gente mayor ya tiene una piel más delicada, puede tener problemas de alergias y demás, cuando utilizamos productos comunes, siempre puede pasar que tengan esa reacción alérgica y haya que buscar una alternativa. Estos productos son perfectos para ese tipo de lugares, porque al tener un componente que ayuda a esta inocuidad de la ropa, evita que pueda tener ese tipo de reacción alérgica del usuario final de las prendas de ropa, ¿vale? Además, en el suavizante nos potencia mucho el olor y alarga mucho la durabilidad de la esencia de nuestro suavizante, lo que hace que llevar la ropa sea mucho más agradable y que vaya desprendiendo poco a poco ese olor y que sea muy agradable utilizarlo. ¿De acuerdo? Entonces estos serían los 4 tipos de productos biocidas que estamos utilizando en Cleantech y que ya tenemos, que serían los tipos TP2 y TP4, y luego los que ya lanzamos, que es TP7, que es para protectores de película, ¿vale? Para crear esa protección sobre las superficies donde se aplica, y los TP9, que es para todo el sistema de lavandería, ¿vale? Para crear esa protección y proteger al usuario durante el uso de la ropa. Ahora vamos a seguir con un pequeño protocolo de buenas prácticas para aplicar biocidas en la industria alimentaria.
Lo primero es identificar qué biocida voy a utilizar y si es para superficies limpias o superficies sucias, cuál es su concentración y temperatura de uso, ¿de acuerdo? Por tanto, lo primero que tendremos que hacer para utilizar bien un producto biocida en la industria alimentaria es respetar los tiempos de contacto y las concentraciones, ¿vale? Es importante el tiempo de contacto y la concentración, y insistimos mucho en esto, porque si no respetamos estas dos premisas, esto puede hacer que nuestra planta, la planta donde se aplica el producto, tenga que parar, porque ha habido el crecimiento de algún microorganismo, ¿vale? Por ejemplo, en la tele últimamente ha salido problemas con listeria, ¿vale? En la industria cárnica, porque no se respetan esos tiempos de contacto y esas concentraciones, y los microorganismos en esas condiciones de temperaturas y demás crecen muy rápido, ¿vale? Y por tanto la planta tiene que parar y se tiene que hacer una desinfección más exhaustiva de todas las superficies, ¿de acuerdo? Luego, aplicar siempre sobre superficies limpias. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, hablábamos de productos desinfectantes que son para superficies limpias, superficies sucias. Cuando hablamos de superficies limpias nos referimos a quitar lo grueso, ¿vale? Si quedan restos cárnicos o si es una empresa de conservera de pescado en conserva, eliminar restos de pescado que puedan haber sobre las superficies y luego aplicar el producto como nos indique el fabricante y como nos especifique. Si es para superficies sucias, no hará falta una limpieza previa a la aplicación del desinfectante. Luego, una muy importante y que va relacionada con la siguiente, evitar mezcla o errores de aplicación, ¿vale? Para esto lo que aconsejamos, y es una de las herramientas que brindamos desde Cleantech a nuestros distribuidores para que vayamos a sus clientes finales potenciales, es formación del personal, ¿vale? Es importante formar a la persona que al final va a utilizar ese producto y hacerle entender que no puede mezclar las cosas porque siempre se hayan hecho así las cosas, ¿vale? Si nos dicen que un producto funciona al 5% únicamente trabajando por él solo, no hay que añadirle nada para potenciar su uso, únicamente hay que seguir las instrucciones y ya está. Esto nos puede ayudar a evitar problemas tanto de salud al usuario como de seguridad alimentaria y así tener una correcta aplicación y que el proceso de limpieza y desinfección sea eficaz y eficiente. ¿De acuerdo? Por tanto, resumiendo todos estos pasos de buenas prácticas, lo que intentamos estipular es un protocolo que recomendamos a utilizar en cualquier proceso de limpieza en la industria alimentaria. Este protocolo recomendado sería, en primer lugar, limpiar todo eso gordo que tenemos, aclarar y luego aplicar el biocida, respetar el tiempo de contacto y concentración y en el caso de que sea necesario, aclarar para poder continuar dándole uso a esa superficie en la cual va a estar en contacto, en este caso industria alimentaria, con alimentos o piensos de animales. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí un poco mi parte, que ha sido breve pero un poquito intensa, que ampliaremos en otro webinar más específico sobre biocidas y que también trataremos más en ese evento que ya llevamos en los dos webinars anteriores anunciando, que tendrá lugar del 21 al 22 de noviembre en Valencia, al cual quedáis todos invitados y que va a ser muy gratificante y va a ser una herramienta muy poderosa para todos vosotros para que podáis potenciar vuestras ventas a nuevos clientes. Bueno, pues hasta aquí el webinar de hoy. Deciros que este evento Cleantech for You, que lo hemos creado para vosotros, para que vengáis, para que podáis coger todas estas herramientas de venta, conocimiento, transmitiros todo nuestro know-how que tenemos de tantos años de experiencia en el sector y lo podréis vosotros utilizar en vuestro negocio y que os repercuta en coger muchos y en captar nuevos clientes. Este evento para todos nuestros distribuidores que ya trabajan con nosotros en Cleantech es un evento totalmente gratuito y para la gente que no es cliente todavía pero que quiere venir porque es un evento totalmente abierto para cualquiera,
tiene un precio de 50 euros. Es un precio muy simbólico porque son 2 días de mucho trabajo, muchas herramientas, muchos argumentos que os vais a llevar. Únicamente el precio es para coger esta responsabilidad por vuestra parte de que vais a asistir al evento, ya que lleva mucho trabajo detrás, y así poder organizarlo lo mejor posible para que en esas 48 horas disfrutéis y en cierta manera os cambie vuestra perspectiva profesional y os ayude a continuar creciendo en vuestro negocio. Nada más, daros un saludo, desearos muy buenas tardes y hasta la próxima.